El golpe fue brutal. Todo el mundo se inclinó. No, no el mundo. Mi visión. Un segundo el aroma embriagador del vino de Borgoña llenaba mis fosas nasales. El siguiente, el mármol del suelo de Carlos se abalanzaba hacia mí con una prisa indecente. Las palabras se me escaparon. Una advertencia. Un ¿qué pasa? Ahogado en un torrente de sabor amargo. Recuerdo unas manos fuertes, el olor a cedro y algo más. La colonia de Carlos. Luego su cara, distorsionada por el horror, sus ojos oscuros, casi negros, abriéndose de par en par. ¡María! ¡María! Su voz, tan profunda y controlada normalmente, ahora era un grito desesperado. Como si me estuviera ahogando en el fondo de una piscina, su voz sonaba distante, confusa. «José, el médico, ahora mismo, posible envenenamiento». ¿Envenenamiento? La palabra rebotó en mi cabeza como un proyectil sin control. Mi último pensamiento consciente. Lo había salvado. Lo había salvado sin saberlo. Luego, la oscuridad me engulló. ¿Cuánto tiempo estuve así? Horas, dicen. 16 horas. No me acuerdo bien de esa parte, claro. Mi mente saltaba, se enredaba. Era como si el tiempo hubiera bailado una jota sin mí. Lo primero que sentí al volver a ser consciente fue la suavidad de las sábanas de seda y el pitido rítmico de alguna máquina médica que confirmaba que mi corazón seguía latiendo. Y luego, una mano, la suya, apretando la mía con una ternura casi desesperada, como si fuera lo único que lo mantenía a flote en un mar embravecido. Abrí los ojos a regañadientes. El sol mañanero se filtraba por unas cortinas de gasa, bañando una habitación desconocida con una luz dorada y cálida. Carlos estaba ahí, despatarrado en una silla junto a la cama. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, ahora arrugada y con alguna mancha. El pelo revuelto, la cara marcada por el cansancio. Tenía mi mano entre las suyas, y cuando mis dedos se movieron, su cabeza se levantó de golpe. «María», lo dijo como un aliento, un rezo. El alivio crudo en su voz me oprimió el pecho. «Gracias a Dios, estás despierta». «¿Qué ha pasado?» Mi voz salió rasposa, la garganta me quemaba. «Te envenenaron», soltó Carlos sin rodeos, su voz más plana que las mesas de la casa de subastas. «El vino. Alguien puso ricina en el Romanée Conti. Lo probaste y te desmayaste. Has estado 16 horas inconsciente». «Ricina. No soy médica. Mi conocimiento es limitado a los taninos y a los aromas de crianza, pero sabía que la ricina era mortal, que no tenía un antídoto real, que sobrevivir dependía de la cantidad que entraba en tu cuerpo y de lo rápido que recibías tratamiento. «Estoy viva», dije, aunque era innecesario, como si el obvio necesitara una validación. «A duras penas», respondió Carlos, y bajo el alivio noté una furia latente en su tono. «Mi médico dijo que si hubieras tragado un poco más, si hubiéramos tardado 10 minutos más en darte tratamiento, estarías muerta. Tal y como está, te sentirás fatal unos días». Me percaté de la vía intravenosa en mi brazo, de las náuseas persistentes en el estómago, de lo débil que se sentía mi cuerpo. La comprensión, fría y nítida como un hielo, hizo clic. «El veneno era para ti», dije. «Tú lo habrías bebido si yo no lo hubiera probado primero». «Sí», dijo Carlos, simplemente. «Me salvaste la vida, María. Haciendo tu trabajo, siendo tan cautelosa y profesional como siempre, me salvaste la vida». «¿Quién hizo esto?», pregunté, la voz apenas un susurro. «¿Quién intentó matarte?». La expresión de Carlos se volvió helada, peligrosa de una manera que nunca antes le había visto.
Tengo una idea muy clara. La familia Roldán. Llevan meses intentando meterse en mi territorio, y este sería su estilo. Silencioso, sofisticado, que pareciera un accidente. Un trágico caso de vino en mal estado. La familia Roldán. Había oído rumores sobre ellos, claro. Otra familia con influencia, con base en el barrio de Malasaña, o quizás en Carabanchel. Viejos rivales de la organización Genovesi. ¿Serían ellos los que habían puesto la botella en la subasta? Eso es lo que voy a averiguar, dijo Carlos con sombrío. Pero primero, necesitas entender algo. Ellos saben que el intento de asesinato falló. Puede que no sepan que tú probaste el vino. Quizás piensen que sobreviví porque fui cuidadoso o tuve suerte, pero van a intentarlo de nuevo. Y si se enteran de ti, si se dan cuenta de que estás conectada a mí, te conviertes en un objetivo. El miedo me atravesó el pecho, frío como un chorro de agua helada. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no puedes ir a casa, no hasta que haya resuelto esta amenaza. Necesitas quedarte aquí, bajo mi protección, donde puedo mantenerte a salvo. Carlos me apretó la mano. Por favor, María. Sé que no tengo derecho a pedirlo. Sé que esto no era lo que habías firmado cuando aceptaste autenticar vinos para mí. Pero por favor, déjame protegerte. Debería haberlo rechazado. Debería haber insistido en volver a mi apartamento de Malasaña, en llamar a la policía, en hacer cualquier cosa que no fuera quedarme en el ático de un capo mientras él libraba una guerra contra una familia rival. Pero miré a Carlos, a la preocupación desesperada en sus dos ojos oscuros, a la forma en que me sostenía la mano como si fuera algo infinitamente precioso, y me encontré asintiendo. Vale, susurré, me quedaré. El alivio que inundó la expresión de Carlos fue casi doloroso de presenciar. Gracias, dijo con voz ronca. Te lo juro, María. No dejaré que te pase nada más. Estás bajo mi protección ahora, y eso significa algo. Nadie te toca. Nadie. Los 3 días siguientes, mientras me recuperaba en el ático de Carlos, aprendí exactamente cuán profunda era la madriguera de su mundo. Hombres iban y venían a todas horas, reportándose a él en un italiano rápido que en su mayoría no podía seguir. Captaba palabras aquí y allá, suficiente para entender que estaba coordinando una respuesta al ataque de la familia Roldán, reuniendo información, preparándose para la represalia. Me había trasladado a su habitación de invitados, respetando mi espacio, a pesar de que la tensión entre nosotros había aumentado a niveles casi insoportables. Cada vez que me visitaba, que era con frecuencia, el aire se cargaba con todo lo que habíamos dejado sin decir durante 2 años. A veces, por la noche, cuando no podía conciliar el sueño en esa cama gigantesca, mi mente divagaba. Pensaba en mi padre, en cómo me enseñó a distinguir el corcho de roble del sintético, a oler la edad de un vino antes de verlo. Siempre decía, María, confía en tus sentidos, pero más aún en tu instinto, y no dejes que el brillo te ciegue. Él se refería a los mercaderes deshonestos en las subastas, a las etiquetas falsas, pero ahora lo entendía de otra manera. Este ático, la vida de Carlos, sus promesas, todo era un brillo abrumador, tan perfecto que rozaba lo irreal. Y lo perfecto no existe. Eso me lo había grabado a fuego la vida, o al menos la vida en Madrid. Al tercer día me sentí lo suficientemente fuerte como para dejar la habitación. Encontré a Carlos en su estudio, de pie junto a los ventanales que daban a la ciudad, con un vaso de whisky en la mano. Se había cambiado a ropa limpia, pantalones negros y una camiseta Henley gris que se ajustaba a sus anchos hombros, pero parecía exhausto. Deberías estar descansando,
dijo sin girarse. Llevo 3 días descansando, dije, acercándome para pararme a su lado. Me estoy volviendo loca del encierro. Mejor loca del encierro que muerta, replicó Carlos, sin rodeos. Finalmente me miró y algo se encendió en sus ojos oscuros. Llevas mi camisa. Miré la camisa de vestir enorme que había cogido prestada de su armario, ya que mi vestido de cóctel no era precisamente ropa cómoda para estar por casa. No pensé que te importaría. Toda mi ropa está en mi apartamento. No me importa, dijo Carlos, su voz más áspera. Te queda bien mi ropa, te queda bien en mi espacio, te queda bien en mi vida, María, lo cual es un problema, porque mi vida es peligrosa y casi mueres por ella. Casi muero haciendo mi trabajo, le corregí. Esto no fue tu culpa, Carlos. Ah, no, me desafió. Yo compré ese vino, lo traje a mi casa. Te pedí que vinieras aquí, que lo probaras, que te pusieras en peligro sin siquiera saber que había una amenaza. ¿Cómo no es mi culpa? Porque tú no lo envenenaste, dije con firmeza. Lo hizo la familia Roldán. Ellos son los responsables, no tú. La familia Roldán va a pagar por lo que hicieron, dijo Carlos, y había una promesa fría en su voz. Voy a desmantelar su operación pieza por pieza. Voy a asegurarme de que entiendan que intentar matarme es una cosa, pero herir a una mujer inocente que trabaja para mí es imperdonable. No soy inocente, dije en voz baja. He sabido lo que eres durante 2 años, Carlos. He sabido que estás involucrado en el crimen organizado, que diriges un imperio construido sobre cosas que no son precisamente legales. Tomé la decisión de seguir trabajando para ti de todos modos. Eso no es inocencia, es una decisión consciente. Carlos se giró para enfrentarme por completo, dejando su vaso de whisky. ¿Por qué tomaste esa decisión? Podrías haberte ido después de esa primera autenticación. Podrías haber rechazado mis llamadas, pero seguías volviendo. ¿Por qué? Tú sabes por qué, dije, mi corazón latiéndome con fuerza. Quiero oírtelo decir. Porque quería verte, admití, las palabras saliendo a borbotones después de 2 años de contenerlas. Porque cada vez que llamabas, me emocionaba, porque pasé 2 años esperando nuestras sesiones, a la forma en que me mirabas, a la tensión entre nosotros que ninguno de los dos quería reconocer. Porque en algún momento me enamoré de ti, Carlos, incluso sabiendo lo que eres, quizás por lo que eres. El aire entre nosotros se sentía eléctrico. Carlos acortó la distancia entre nosotros en 2 zancadas. Sus manos se levantaron para enmarcar mi cara con una delicadeza que desmentía su peligrosa reputación. Te he deseado desde el momento en que te vi en aquella subasta, dijo Carlos, su voz baja e intensa. Pero trabajabas para mí, y tengo reglas sobre no cruzar esas líneas. Pasé 2 años manteniendo la distancia profesional, tratándote con respeto, sin actuar sobre las cosas que quería hacer cada vez que entrabas en una habitación. Y luego casi te mueres en mis brazos. Y me di cuenta de que las reglas no significan nada si no estás vivo para proteger. ¿Qué estás diciendo? Susurré, aunque creía saberlo. Estoy diciendo que te amo, dijo Carlos, simplemente. Estoy diciendo que he estado enamorado de ti más tiempo del que quiero admitir. Estoy diciendo que verte desmayarte, pensando que te había perdido antes de tenerte de verdad, fue el peor momento de mi vida. Y estoy diciendo que si quieres esto, si me quieres a mí a pesar del peligro y la oscuridad y todo lo que viene con mi mundo, entonces soy tuyo por completo. Mi respuesta fue tirarlo hacia mí y besarlo. Fue todo lo que 2 años de tensión habían prometido, y más. Carlos besaba como hacía todo lo demás, con concentración e intensidad y un hambre apenas contenida. Sus manos se mantuvieron suaves en mi cara,
incluso cuando el beso se profundizó, incluso cuando me pegué más y abrí la boca para dejarlo entrar. Podía saborear el whisky en su lengua, sentir el ligero roce de su barba incipiente contra mi mandíbula, sentir las duras curvas de su cuerpo contra las mías. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, Carlos apoyó su frente contra la mía. «Dime que pare», murmuró. «Dime que necesitas más tiempo para recuperarte, que esto es demasiado rápido, y me iré. Volveré a mantener mi distancia hasta que estés lista». «No te atrevas», dije con ferocidad. «He esperado 2 años por esto. No voy a esperar más». Carlos hizo un sonido gutural y me besó de nuevo, más fuerte esta vez, con menos moderación. Sus manos se movieron de mi cara a mi cintura, atrayéndome contra él, y pude sentir la evidencia de su deseo presionando contra mi cadera. Nunca había estado tan segura de nada en mi vida. «¿Dormitorio?», jadeé entre besos. «Ahora mismo te estás recuperando». «Carlos, si no me llevas a la cama ahora mismo, voy a entrar en combustión espontánea». Me levantó en sus brazos con una fuerza sin esfuerzo y me llevó por el pasillo. No a la habitación de invitados que había estado usando, sino a su propia habitación. El espacio era masculino y sofisticado, todo madera oscura y linos caros, con esa misma impresionante vista del retiro. Carlos me sentó junto a la enorme cama, sus ojos oscuros escrutando mi cara. «Última oportunidad para cambiar de opinión. Belísima. Porque una vez que hagamos esto, no voy a dejarte ir. Ese no soy yo». «Bien», dije, ya estirando la mano hacia el dobladillo de su camisa. «Porque no quiero que me sueltes». Lo que siguió fue una revelación. Carlos hacía el amor con la misma intensidad que ponía en todo lo demás, aprendiendo cada centímetro de mi cuerpo con una atención concentrada, haciéndome jadear y gemir y desmoronarme en sus brazos. Era exigente, pero atento, rudo cuando lo necesitaba y suave cuando lo pedía. Y para cuando finalmente caímos juntos entre sábanas enredadas, entendí que ya no serviría para nadie más. «Di que eres mía», murmuró Carlos contra mi pelo, mientras yacíamos entrelazados después del torbellino. «Ahora eres mía, María. Mía para proteger, mía para amar, mía para mantener a salvo de cualquier cosa que pudiera hacerte daño». Nos quedamos en la oscuridad un rato, los dedos de Carlos trazando patrones distraídos en mi hombro desnudo. Mi cabeza descansaba en su pecho, donde podía oír el latido constante de su corazón. Se sentía irreal estar aquí con él así, después de 2 años de cuidadosa distancia y límites profesionales. «Dime algo que nadie más sepa», dije en voz baja. «Algo real». Carlos estuvo en silencio por un largo momento, su mano inmóvil sobre mi piel. «Tengo pesadillas con la muerte de mi padre. Casi todas las noches», finalmente dijo. «Yo estaba allí cuando ocurrió. Lo vi desangrarse en mis brazos mientras sus asesinos escapaban. Tenía 29 años. Todavía estaba aprendiendo el negocio, no estaba preparado para liderar. Y en esos sueños siempre soy demasiado lento, siempre demasiado débil, siempre fracasando en salvarlo». Levanté la cabeza para mirarlo, viendo una vulnerabilidad en esos ojos oscuros que nunca mostraba al mundo. Era solo un chico, lanzado a circunstancias imposibles. Eso no fue un fracaso, Carlos. Eso fue supervivencia. «A veces la supervivencia y el fracaso se sienten como lo mismo», dijo Carlos. «Sobreviví. Tomé el control. Me convertí en lo que la familia necesitaba. Pero he pasado 12 años preguntándome si lo estoy haciendo bien, si estaría orgulloso, si estoy honrando su legado o destruyéndolo». «Estaría orgulloso», dije con certeza.
Has construido algo sofisticado, algo que perdura. Proteges a tu gente. Tienes principios, aunque no sean los convencionales. Eso es legado, Carlos. Me acercóme, presionando un beso en mi frente. Ves lo mejor de mí, Belísima, incluso las partes que no estoy seguro de que lo merezcan. Posesivo, dije, pero estaba sonriendo. Cuando se trata de ti, absolutamente, confirmó Carlos. Se apoyó en un codo para mirarme. Necesito que entiendas lo que esto significa. Ahora no estás solo en mi cama, estás en mi vida. Mis enemigos te verán como una debilidad, una forma de llegar a mí, la familia Roldán especialmente. Esto te convierte en un objetivo. Entonces lo afrontamos juntos, dije. No soy una flor delicada que necesite ser encerrada en una torre, Carlos. Sé cómo cuidarme sola. Lo sé, dijo Carlos, pero déjame cuidarte de todos modos. Déjame mostrarte lo que significa tener a alguien de tu lado que quemaría el mundo antes de dejar que alguien te haga daño. Eso es aterrador y romántico a partes iguales, dije. Bienvenida a mi mundo, Belísima. Durante el mes siguiente, mi vida se transformó por completo. Me mudé al ático de Carlos oficialmente, no solo como una invitada temporal, sino como su pareja, su amante, la mujer que de alguna manera había capturado el corazón del hombre más peligroso de Madrid. Mi negocio de autenticación de vinos continuó, pero ahora con la protección implícita del nombre Genovesi, lo que abría puertas que antes habían estado cerradas y hacía que ciertos clientes de repente estuvieran muy ansiosos por trabajar conmigo. Carlos era atento y posesivo a partes iguales. Siempre quería saber dónde estaba. Siempre se aseguraba de que tuviera seguridad cuando salía del ático. Me di cuenta de que no me importaba. Después de años de estar sola, de ser independiente por necesidad más que por elección, tener a alguien que se preocupara tan profundamente por mi seguridad se sentía como un regalo. Nuestra primera cita oficial fue 3 semanas después de aquella noche. Carlos me llevó a su bodega, bajo uno de sus negocios legales en el centro, una bóveda climatizada que guardaba vinos raros por valor de millones de euros. Esto es increíble, exhalé, caminando entre filas de vinos que solo había soñado con probar. Algunas de estas botellas eran piezas de museo. Quiero que gestiones esta colección, dijo Carlos. No solo que autentiques, sino que la cures, que compres para mí, que vendas lo que no encaje, que construyas algo extraordinario. Confío en tu experiencia y quiero que tengas un papel en mi vida más allá de ser mi amante. ¿Hablas en serio?, pregunté, completamente impresionada. Ponle precio. No quiero tu dinero, dije, pero quiero acceso. Quiero crear la mejor colección privada de vinos de Madrid. ¿Puedes con eso? Belísima. Puedo darte lo que quieras, dijo Carlos acercándome. Cualquier cosa, excepto seguridad frente a mi mundo. Eso es lo único que no puedo prometer. Entonces prométeme que siempre serás honesto, dije. No me ocultes cosas para protegerme. Trátame como una compañera, no como algo frágil que deba ser resguardado. Puedo hacer eso, asintió Carlos. Me besó profundamente, presionándome contra un estante de vinos con botellas de 6 cifras a cada lado. Aunque ahora mismo, lo único que quiero hacer es tomarte contra este estante y hacer que grites mi nombre. En la bodega, pregunté, incluso mientras el calor me tiraba bajo el vientre. Especialmente en la bodega, dijo Carlos, deslizando ya su mano bajo mi falda. Quiero hacerte el amor rodeado de millones de euros en vino. Quiero oírte gemir mientras estás apretada contra botellas que valen más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Eso es obsceno, jadeé mientras sus dedos encontraban mi centro. Eso somos nosotros.
dijo Carlos y procedió a cumplir su promesa. Aquí tengo que hacer un inciso, parar la narrativa, aunque sea un instante, porque de verdad pensar en todo esto ahora no es una completa locura. Me refiero, ¿quién se enamora de un tipo al que casi envenenan y que resulta ser, bueno, lo que es? En mi vida de antes, la de María Cruz, la experta en vinos, esto era impensable. No encajaba en ninguna de mis categorías. Era como un vino con una denominación de origen totalmente nueva, una que desafía todas las reglas. Una parte de mí, la parte que estudió en la escuela y siempre buscó la lógica, seguía gritando que no tenía sentido, que era peligroso, insensato. Pero otra parte, esa que él había despertado, esa que se sentía tan viva y tan intensamente vista por él, ¿sabéis? Esa parte solo quería más. Quería el caos, la intensidad, la protección inquebrantable. Era una contradicción andante y a la vez se sentía extrañamente correcto, como un maridaje improbable que contra todo pronóstico funciona a la perfección. Una locura, ¿no creéis? Pero ahí estaba yo, y aquí sigo. Nuestra segunda cita, la oficial a la que salimos juntos, fue en una gala benéfica en la embajada italiana. Yo llevaba un impresionante vestido rojo que Carlos me había comprado, su mano posesiva en mi espalda baja. Mientras nos movíamos entre la multitud, vi la forma en que la gente nos miraba, la especulación en sus ojos. La nueva mujer de Carlos Genovesi, la sumiller que de alguna manera ha capturado su atención. Todos se preguntan quién eres, murmuró Carlos en mi oído. Se preguntan qué te hace lo suficientemente especial como para estar a mi lado. ¿Y qué les dirías tú? Pregunté, alzando una ceja. Que eres la mujer que me salvó la vida, la mujer que me ve por completo y me ama de todos modos, la mujer con la que me voy a casar tan pronto como ella me acepte. Casi me tropiezo con mis propios pies. ¿Qué? ¿Demasiado pronto? Preguntó Carlos, divertido. Nos conocemos desde hace 2 años, belísima. Te he deseado todo este tiempo. Ahora que te tengo, no voy a soltarte. Así que sí, me casaré contigo, eventualmente, cuando estés lista. Estás loco, dije, pero mi corazón latía con emoción en lugar de miedo. ¿Por ti? Absolutamente. Pero nuestra felicidad se vio interrumpida 2 días después, cuando la familia Roldán hizo su segundo movimiento. Yo estaba en mi pequeña oficina de Malasaña, examinando una colección que un nuevo cliente quería autenticar, cuando la puerta se abrió de golpe y 3 hombres entraron a la fuerza. Reconocí la amenaza de inmediato. Mi mano se dirigió al botón del pánico que Carlos había instalado bajo mi escritorio. Pero antes de que pudiera presionarlo, uno de los hombres me agarró, tirándome del escritorio. María Cruz, dijo el hombre, la bonita experta en vinos de Don Genovesi, te vienes con nosotros. Ni en sueños, dije, y le clavé la rodilla en la entrepierna con todas mis fuerzas. El hombre se dobló maldiciendo y corrí hacia la puerta. Casi lo logré antes de que otro atacante me agarrara por detrás. Luché, grité, arañé, usando cada técnica de defensa personal que había aprendido creciendo en Madrid. Oí disparos, sentí al hombre que me sostenía sacudirse y caer, arrastrándome con él. Luego, los hombres de Carlos estaban allí, su equipo de seguridad que había estado vigilando mi edificio. Más disparos. Me cubrí la cabeza e intenté hacerme pequeña. Alguien gritaba en italiano. Cristales rotos. Luego, unas manos fuertes me levantaron y vi la cara de José, la mano derecha de Carlos. ¿Estás herida?, preguntó José, con la voz dura por la tensión. No, estoy bien. Solo un corte. Miré y vi sangre en mi brazo.
Un corte de cristales rotos, pero nada grave. ¿Dónde está Carlos? De camino. Vamos, tenemos que sacarte de aquí. Me llevaron a toda prisa por la salida trasera a un SUV que esperaba. Mi corazón latía con fuerza, la adrenalina me hacía temblar. Habían intentado secuestrarme. La familia Roldán había intentado secuestrarme para llegar a Carlos. Carlos me esperaba en el ático cuando llegamos, y la furia en su rostro era aterradora. Pero cuando me vio, cuando cruzó la habitación y me atrajo a sus brazos, la furia se derritió en un alivio desesperado. ¿Te hicieron daño?, me exigió, manteniéndome a distancia para examinarme en busca de heridas. José dijo que había sangre. Solo un corte de cristal, le aseguré. Estoy bien, Carlos. Tus hombres llegaron a tiempo. No deberían haberse acercado lo suficiente como para intentarlo, dijo Carlos con voz oscura. Esto termina ahora. La familia Roldán quiere guerra. Tendrán guerra. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, aunque temía saberlo. Lo que debía haber hecho hace semanas, eliminar la amenaza por completo. Carlos me acarició la cara suavemente a pesar de la violencia en su voz. Intentaron envenenarme y casi te matan. Luego intentaron secuestrarte de tu propia oficina. Están escalando, lo que significa que necesito acabar con esto antes de que tengan otra oportunidad. Ten cuidado, susurré. Acabo de encontrarte. No estoy lista para perderte. No vas a perderme, prometió Carlos. Llevo 20 años en esto, Belísima. La familia Roldán es vieja y débil. Están a punto de aprender lo que sucede cuando vas a por lo que es mío. Se fue aquella noche con 20 de sus mejores hombres. Yo pasé por el ático como un animal enjaulado, incapaz de dormir, incapaz de hacer nada más que preocuparme. José se quedó conmigo, haciendo guardia, aunque la seguridad del ático era impenetrable. José estaba sentado en un sofá, en silencio, y aunque no me miraba directamente, sabía que estaba atento a mí. Me pregunto qué pensaría él de todo esto, de Carlos, de mí, de esta vida tan descabellada. Más tarde, mucho más tarde, cuando la noche se había tragado casi la mitad de la madrugada, y yo ya había desgastado una senda en la alfombra de 1.000.000 de euros, José se aclaró la garganta. Su voz era grave, calmada. Él estará bien. Conozco a Carlos desde que éramos adolescentes. No toma riesgos innecesarios. Todo esto es un riesgo innecesario, dije, con la voz tensa. Va a la guerra con otra familia por mí. Va a la guerra porque intentaron matarlo, corrigió José, su mirada ahora fija en el perfil nocturno de Madrid. Tú solo eres la razón por la que lo va a terminar, en lugar de dejar que se arrastre. Antes de ti, podría haberse conformado con un punto muerto. Ahora tiene algo que proteger, a alguien a quien regresar. Eso lo hace más peligroso, no menos. Quería preguntar más, pero mi teléfono vibró. Carlos. Una palabra. Hecho. Regresó a casa a las 4 de la madrugada. Sangre en los nudillos, pero por lo demás ileso. Me lancé a sus brazos, y él me atrapó, abrazándome con fuerza mientras yo temblaba de alivio. Se acabó, dijo Carlos en mi pelo. Don Carlos Roldán está muerto. Sus lugartenientes están dispersos. La familia se desmoronará en una semana. Estás a salvo, María. Nadie más vendrá por ti. ¿Tú? No pude terminar la pregunta. ¿Lo maté yo mismo? Sí. Carlos se apartó para mirarme. ¿Eso te asusta? ¿Saber que soy capaz de eso cambia lo que sientes? Lo pensé honestamente. Carlos había matado a un hombre aquella noche. Probablemente había matado a varios. Había ido a la guerra por mí.
Había eliminado amenazas. Había hecho cosas terribles para mantenerme a salvo. Y debería estar horrorizada. Debería estar corriendo hacia la puerta y nunca mirar atrás. En cambio, lo atraje para un beso feroz. Gracias, susurré contra su boca. Gracias por protegerme. Gracias por volver. Gracias por ser alguien que quemaría el mundo antes de dejar que alguien me hiciera daño. Siempre, prometió Carlos. El resto de mi vida. Belísima, eres mía y protejo lo que es mío. Hicimos el amor esa noche con una intensidad desesperada, reafirmando que ambos estábamos vivos, ambos a salvo, ambos juntos. Y cuando me quedé dormida en los brazos de Carlos, me sentí más segura de lo que jamás había estado en mi vida. 2 meses después del envenenamiento, Carlos me llevó de vuelta a la casa de subastas en Sorena, donde nos habíamos conocido. Estaba confundida cuando insistió en que asistiéramos a lo que parecía una subasta de vinos rutinaria. Aún más confundida cuando pujó 200.000 euros por un lote que yo sabía que estaba sobrevalorado. ¿Por qué compraste eso?, pregunté mientras nos dirigíamos a la sala de visualización privada, donde las compras de alto valor podían examinarse antes de tomar posesión. No compré el vino, dijo Carlos. Compré el momento. Ven aquí. Me llevó a la mesa donde su compra estaba expuesta sobre terciopelo, pero cuando miré más de cerca, vi que la botella no era vino en absoluto. Era un atrezo, y dentro, anidado donde debería estar el vino, había una caja de anillo. Carlos, exhalé. Abrió la caja para revelar un anillo que me dejó sin aliento. Un rubí del color de un buen vino, rodeado de diamantes que atrapaban la luz como estrellas. Era inusual, sofisticado y absolutamente perfecto. Hace 2 años y medio te vi en este edificio, dijo Carlos, tomando mis manos. Estabas autenticando un Margaux y tenías una expresión de completa concentración en tu cara. Y pensé que nunca había visto nada más hermoso. Te contraté aquella noche porque necesitaba una excusa para verte de nuevo. Seguí contratándote porque cada vez que te veía me enamoraba un poco más. Luego, casi te mueres, continuó Carlos, su voz ronca por la emoción. Y me di cuenta de que había malgastado 2 años siendo profesional, siendo respetuoso, siendo cuidadoso, cuando lo que debería haber estado haciendo era mostrarte exactamente cuánto significabas para mí. Así que no voy a esperar más. No voy a ser cuidadoso. Te estoy pidiendo aquí mismo, en el lugar donde nos conocimos, que te cases conmigo. María Cruz, eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Eres brillante y fuerte, y me ves por completo, lo bueno y lo terrible, y me amas de todos modos. Me salvaste la vida siendo cautelosa y minuciosa. Ahora, te pido que la salves de nuevo eligiendo pasar la tuya conmigo. Cásate conmigo, belísima. Sé mi esposa. Déjame pasar el resto de mi vida manteniéndote a salvo y haciéndote feliz. Estaba llorando, el rímel corriendo definitivamente, y no me importaba. Sí, dije. Sí, por supuesto, sí. Te quiero muchísimo, Carlos. Me deslizó el anillo en el dedo y me besó profundamente, allí mismo, en la sala de visualización privada de Ansorena, probablemente escandalizando al personal que observaba discretamente. Cuando nos separamos, yo me reía entre lágrimas. Una botella de vino falsa con un anillo dentro. Dije, esa es la propuesta más romántica o más ridícula que he oído nunca. Somos nosotros, dijo Carlos con una sonrisa. El vino nos unió, el vino casi nos mata a los dos, y ahora el vino está marcando el comienzo de nuestro futuro. Es perfecto. Se casaron 3 meses después en una pequeña ceremonia en una bodega de La Rioja, de donde procedía la familia de Carlos.
María llevaba un vestido color champán que la hacía parecer un ángel, su cabello rubio platino peinado en elegantes ondas, sus ojos azul hielo brillantes de felicidad. Carlos vestía un esmoquín a medida y no podía dejar de mirar a su novia como si fuera un milagro que no acabara de creer que fuera real. Toda su organización estaba allí junto con el pequeño círculo de amigos de María del Mundo del Vino. La ceremonia fue en italiano y español, y cuando Carlos pronunció sus votos, varias personas lloraron abiertamente. Entraste en mi vida evaluando vino, dijo Carlos, y lo cambiaste todo. Me hiciste volver a creer en el amor. Me hiciste querer algo más allá del poder y el control. Me diste un futuro por el que valía la pena vivir. Eres mi corazón. Mi amore, mi pareja, mi igual, mi todo. Ti amo per sempre. Me viste cuando solo estaba haciendo mi trabajo, dijo María entre lágrimas, y me hiciste sentir que valía la pena ser vista. Me protegiste, me valoraste, me amaste incluso cuando era peligroso. Me diste un hogar, una familia, una vida que nunca supe que quería. Eres mi fuerza, mi seguridad, mi gran amor. Te elijo a ti, Carlos, hoy y cada día por el resto de nuestras vidas. Cuando se besaron como marido y mujer, los vítores probablemente se oyeron en el viñedo de al lado. Su luna de miel fue de 2 semanas, recorriendo regiones vinícolas de Europa, visitando viñedos históricos y probando vinos que la mayoría de la gente solo soñaba. Carlos era atento y romántico, sorprendiéndola constantemente con pequeños gestos, siempre asegurándose de que fuera feliz, y María nunca había estado más contenta. 2 años después del envenenamiento, me encontraba en la bodega de la mansión del barrio de Salamanca, que ahora compartía con Carlos, examinando una nueva adquisición para nuestra colección. Habíamos construido algo extraordinario juntos, una de las mejores colecciones privadas de vinos de España. Con mi experiencia y los recursos de Carlos, habíamos creado algo verdaderamente especial. Mi mano descansaba inconscientemente sobre mi creciente vientre, de 6 meses de embarazo de nuestro primer hijo. Una niña, habíamos sabido la semana pasada, aunque Carlos ya lo había sabido de alguna manera. Los Genovesi siempre tienen hijas primero, había dicho con tal certeza que yo me había reído. Es tradición, la forma del universo de mantenernos humildes. Habíamos discutido juguetonamente sobre nombres durante semanas. Carlos quería Estefania por su padre. Yo prefería Aurora por la diosa del amanecer, los nuevos comienzos. Finalmente habíamos llegado a un compromiso. Stefania Aurora Genovesi, un nombre que honraba el pasado mientras miraba hacia el futuro. El embarazo había sido inesperado pero bienvenido, una evolución natural de la vida que habíamos construido juntos. Carlos se había vuelto imposiblemente más protector, rondando y preocupándose de maneras que eran entrañables y a veces sofocantes, pero yo lo entendía. Había perdido tanto en su vida. La idea de perderme a mí o a nuestra hija era insoportable para él. Se supone que debes estar descansando, dijo Carlos desde el umbral de la bodega, aunque su tono era cariñoso en lugar de regañón. Últimamente lo decía mucho. Estoy examinando vino, no corriendo una maratón, dije. Pero me acerqué a él de todos modos, dejándole que me abrazara de esa forma cuidadosa que había adoptado desde que supo lo del bebé. Además, nuestra hija necesita aprender el negocio familiar temprano. Nuestra hija va a ser mimada más allá de lo razonable, dijo Carlos, su mano uniéndose a la mía en mi vientre, y protegida como las joyas de la corona. Y espero que no herede mi temperamento o tu terquedad. Definitivamente va a heredar mi terquedad, dije. Alguien tiene que ponerte en línea.
Pero de lo que más orgullosa estaba no era de la colección en sí, era de lo que habíamos construido juntos. Una vida, una sociedad, un amor que había sobrevivido al envenenamiento y a los intentos de secuestro y a la oscuridad del mundo de Carlos. La puerta de la bodega se abrió y Carlos apareció, todavía con el traje del negocio que había manejado ese día. Sonrió al verme, esa sonrisa especial que solo reservaba para mí, y cruzó el espacio para abrazarme. ¿Has encontrado algo interesante?, preguntó, presionando un beso en mi sien. Un Chihuahua Blanc de 1947 que creo que es auténtico, dije, pero necesito probarlo para estar segura. Entonces vamos a probarlo juntos, dijo Carlos. Pero esta vez yo pruebo primero. Se había convertido en nuestro ritual. Cada vino que abríamos, Carlos lo probaba primero. Su forma de asegurarse de que nada volviera a amenazarme. Al principio había discutido, pero había llegado a comprender que era su forma de mostrar amor, de protegerme, de asegurarse de que la historia nunca se repitiera. Abrimos la botella juntos, Carlos sirviendo 2 copas con facilidad. Él probó primero, su paladar sofisticado identificando de inmediato notas y características. Luego yo probé, mi experiencia profesional confirmando la autenticidad. Es real, dije, y es magnífico. No tan magnífico como tú, dijo Carlos, abrazándome. Sabes que te amo, ¿verdad? Cada día más que el día anterior. Lo sé, dije, poniéndome de puntillas para besarle. Yo también te amo. Mi peligroso protector, coleccionista de vinos y esposo capo. Tu esposo que haría cualquier cosa por ti, corrigió Carlos, que quemaría cada colección de vinos del mundo si eso significara mantenerte a salvo. Menos mal que no tienes que hacerlo, dije, porque estoy exactamente donde quiero estar, contigo, rodeada de vinos increíbles, viviendo una vida que nunca imaginé. A veces las mejores cosas vienen de los peores momentos, dijo Carlos pensativo. Compré aquel Romanée Conti para celebrar un éxito de negocios. En cambio, casi nos mata a los dos, pero también nos unió. Nos obligó a dejar de fingir que no había algo entre nosotros. Nos hizo enfrentar lo que habíamos estado esquivando durante 2 años. ¿Así que dices que ser envenenada fue bueno para nosotros?, pregunté, divertida. Estoy diciendo que incluso las cosas terribles pueden llevar a resultados extraordinarios. Me salvaste la vida aquella noche, y al hacerlo, me diste una razón para vivir de verdad. Ese es el mejor regalo que alguien me ha dado jamás. Dejé mi copa de vino y rodeé el cuello de Carlos con mis brazos. Entonces supongo que estamos en paz, porque tú me salvaste a mí de vuelta. Me diste un hogar, una familia, un amor que no creí que encontraría nunca. Me viste, Carlos, realmente me viste, y me elegiste de todos modos. Te elegiré cada vez, Belísima, prometió Carlos. En esta vida y en lo que venga después, eres mi todo, mi principio y mi fin, mi mayor riesgo y mi mayor recompensa, mi amor. ¿Y hoy qué te digo? No lo sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. Que mi vida era un camino recto y él lo hizo serpenteante, lleno de recovecos y sorpresas. Otras veces, muy de vez en cuando, me pregunto si no cometí una locura. Si este no es un cuento de hadas con fecha de caducidad. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco y negro. Nada es perfecto, ni siquiera un Romanée Conti de 1945 sin veneno. Pero esta vida, con sus peligros, sus pasiones y sus silencios en la bodega, es mía. Y con él se siente lo que se siente, y eso, supongo, es más que suficiente.